Pues muchísimas gracias. Nada, las prisas no pasa nada, hemos llegado y aquí estamos. Buenos días, señoras y señores portavoces, señoras y señores diputados. En primer lugar, agradecerles la posibilidad de participar en esta comisión. Como bien ha dicho el presidente, estoy como representante de CERMI Aragón y en concreto represento a la salud mental dentro de CERMI Aragón y la discapacidad por este motivo. Es evidente que la simplificación administrativa y la ley o el proyecto de ley que nos ha traído aquí es una demanda de los tiempos en los que vivimos y que sin duda tiene aspectos enormemente positivos y beneficiosos, tanto para la ciudadanía en términos generales como para la administración pública. Ahora bien, desde el punto de vista del colectivo al que represento, en la ejecución de la función legislativa muchas veces se olvida algo fundamental y es que no todos somos iguales, para bien o para mal. Y ello desde el punto de vista de los colectivos que representan todas las entidades que forman parte del CERMI se hace todavía más visible. Sin perjuicio de algunas cuestiones que puntualizaré después, sí que me gustaría trasladar a esta comisión una reflexión inicial. Y es que, como bien establece el preámbulo del proyecto de ley, esto se encuadra dentro del marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica aprobada en junio de 2020, en concreto en las medidas 269 y 270. Ahora bien, me gustaría hacer hincapié en una de las medidas contempladas en esta estrategia y que no se mencionan, si no me equivoco, en el citado proyecto, y es la medida 230, que es la relativa a la digitalización. En concreto, establece impulsar un plan regional de inclusión tecnológica que evite o gravite la inclusión digital de todos los ciudadanos, favoreciendo que todos puedan tener acceso a la alfabetización digital y el uso de Internet en los hogares de la ciudadanía aragonesa, para reducir la brecha digital existente. ¿Por qué menciono este punto? Dentro del proyecto que hoy estamos comentando hay muchas cuestiones. Yo realmente voy a centrarme en las que afectan al colectivo al que represento, que son las personas con discapacidad. Hay dos cuestiones fundamentales que desde el CERMI nos preocupan y nos van a preocupar más, y nos han preocupado más desde el inicio de la pandemia, y es la brecha digital y la accesibilidad universal, que a veces la accesibilidad entendemos únicamente en cuestiones físicas y, sin embargo, esa accesibilidad no está superada, lógicamente, ni está alcanzada por completo, pero sí que es verdad que está en la mente y en la conciencia del legislador, siempre, o se intenta estar. Pero la accesibilidad cognitiva, enfocada principalmente a personas con discapacidad intelectual y con discapacidad mental, no siempre está presente al elaborar las leyes, al desarrollarlas y al pretender su aplicación práctica. Por eso ya desde ahora pido que creo que esta sería la segunda ley que se publique en lectura fácil, después de la Ley de los Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad aprobadas en el último pleno, creo que fue del año 2019, de la legislatura del 2019. Volviendo a los puntos que comentaba de la brecha digital, claro, evidentemente las medidas que contempla esta ley facilitarán la vida a la mayoría o a muchos ciudadanos. Ya lo de la mayoría lo voy a poner entre comillas porque sinceramente hasta a mí a veces me cuesta hacer trámites de forma electrónica, no es tan sencillo como parece, pero claro, ahora mismo tenemos que plantearnos en un mundo ideal y utópico en el que todos tuviéramos un ordenador en nuestra casa, internet y supiéramos manejarnos, sería perfecto, pero la realidad de hoy es otra y además es una realidad que todavía va a empeorar como consecuencia de la crisis económica que nos va a dejar la pandemia que hemos padecido. Quiero dejar claro, todas las personas tenemos un equipo informático en nuestro hogar, todas las personas disponemos de conexión a Internet en nuestra casa, todos conocemos cómo acceder a los trámites administrativos que en cada momento necesitemos realizar, conocemos lo que es y tenemos un certificado electrónico o una firma digital. No estoy hablando de las personas con discapacidad en exclusiva, creo que esto es extensivo a muchos colectivos de nuestra sociedad, y sobre todo a las personas más desfavorecidas. La falta de alfabetización informática es fundamental. Entonces, la ley, o lo que se suele decir a veces en derecho, que el papel lo aguanta todo. Entonces, me gustaría que en el desarrollo reglamentario y en los protocolos que se vayan a elaborar desde cada departamento para la realización de los trámites oportunos y para el acceso de la ciudadanía a la administración electrónica se tengan en cuenta estas cuestiones. Es verdad que la ley prevé en el artículo 52.4, en relación con el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, facilitar a aquellas personas que no tienen medios informáticos en sus hogares, que no tienen firma digital, el acceso a estos trámites mediante funcionarios habilitados al efecto. Claro, mi pregunta es, ¿esta posibilidad la conoce el ciudadano de a pie? Yo creo que no, sinceramente. Creo que esta ley va a implicar, primero, una alfabetización informática,
un desembolso y una inversión importante en que todas las personas puedan tener acceso a estos medios informáticos y, sobre todo, una sensibilización y una puesta en conocimiento de la sociedad de los medios que hay a su alcance cuando no disponen de los medios que la ley da por hecho que todos tenemos. Cuestión muy importante, la formación también de los funcionarios que van a tener que atender a estas personas, a estos colectivos. ¿Por qué? Porque a veces la sensibilidad no está a flor de piel en el día a día de las personas. Todos tenemos 50.000 cosas en la cabeza y nuestra forma de atender a unos y a otros no siempre es la más correcta, pero no porque no queramos hacerlo bien, sino por puro desconocimiento. Entonces creo que la formación al funcionariado que vaya a tener que ayudar o colaborar con las personas que no disponen de estos medios es fundamental a la hora de que esta ley tenga una aplicación práctica real y efectiva y eficaz, que es lo que se pretende. Otro de los puntos que me parece fundamental es el tema que he comentado al principio, la accesibilidad universal, pero fundamentalmente la accesibilidad cognitiva. Ya es difícil para un profano en derecho entender muchas veces los trámites administrativos, con lo cual no quiero ni pensar en cualquier ciudadano de a pie que no tiene ninguna obligación ni de saber de derecho ni de saber de medicina, que para eso hay profesionales. Pero claro, tenemos que hacer que los ciudadanos sepan cómo hacer lo que quieran hacer en cada momento. Y la accesibilidad cognitiva y el lenguaje simple, claro, no es solo para las personas con discapacidad, que evidentemente es lo que yo reclamo, beneficiará a otras personas, a otros colectivos, a las personas mayores, a las personas que no tienen por qué no han tenido acceso a una educación, a una cultura en temas de informática ni en temas de procedimientos administrativos y que a veces quieren hacer algo pero no saben qué es lo que quieren hacer ni cómo. ¿Vale? Eso es importante. El tema de la accesibilidad es una cuestión que ya está contemplada en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad aragonesa, con lo cual podríamos aprovechar el desarrollo, que ya sé que se está empezando a trabajar en ello, con la comisión que se ha constituido o que se va a constituir en breve, para hacer que la accesibilidad sea en todo. No hablo solo en relación con esta ley, sino con todas las webs del Gobierno de Aragón. Quiero plantear un caso que no tiene que ver con esta ley, pero que es muy claro. En la pandemia, una de nuestras entidades miembro, ASTA, la que representa a las personas con discapacidad auditiva, ha tenido un problema, pero gravísimo, de acceso a su médico de atención primaria. Primero, porque el acceso era o vía telefónica o vía telemática. Evidentemente, es imposible en una persona de acceso vía telefónica de una persona con discapacidad auditiva, pero vía telemática era necesario un intérprete. Todo el mundo no tiene un intérprete en su casa. Me refiero que la accesibilidad no es solo lo que vemos, hay mucho más detrás y por eso no quiero que se olvide esta cuestión. Es verdad que me preocupa un punto de esta ley que a lo mejor va más allá del tema de la discapacidad y es la figura que he encontrado de las entidades colaboradoras de certificación. Quiero pensar que en el desarrollo reglamentario o en los protocolos o procedimientos se concretará más, porque no acabo de ver clara, o sea, sí que entiendo esta figura, pero no acabo de ver claro si va a poder cobrar lo que le dé la gana a estas entidades por elaborar los informes o las certificaciones que se establecen, si la Administración va a establecer unas tasas, si estas entidades certificadoras ya no va a ser necesario abonar las tasas o precios públicos que hasta ahora se abonaban a la Administración por esos trámites, como cuando solicitábamos una licencia urbanística o una licencia de actividad. Me preocupa que se regule muy bien porque, claro, echa la ley, echa la trampa y la picaresca puede dar lugar a muchos problemas y, sobre todo, a mucha indefensión por parte de los colectivos a los que represento y de otros colectivos. Y no creo que la situación económica en estos momentos de ningún ciudadano sea como para permitirnos estos lujos. Y hay una cuestión también que me preocupa, no sé exactamente si se resolverá reglamentariamente en el desarrollo reglamentario, es la disposición adicional tercera. Habla de la relación electrónica con la administración de determinados colectivos, voy a acabar rapidísimo, lo prometo, de personas físicas, sobre todo en la participación en procesos selectivos. Es decir, cuando quieran concurrir a un proceso selectivo, deberá hacerse toda la tramitación y la solicitud vía electrónica. Sabemos que desde la Ley de Derechos y Garantías de Personas con Discapacidad hay un 1% de reserva también para personas con discapacidad por enfermedad mental, pero claro, mi pregunta es, ¿las personas con discapacidad visual, intelectual y mental, cómo van a poder acceder y presentar sus solicitudes sin cometer errores que en ocasiones serán subsanables y en otras ocasiones no, a ese tipo de procedimientos?
Es verdad que las entidades estaremos ahí y además de poner encima de la mesa problemas que creo que estamos a tiempo de solucionar, también vengo con soluciones, no todo van a ser quejas. Vuelvo a poner de manifiesto la colaboración del CERMI en cualquier tipo de ayuda que se nos solicite, en detectar cuáles pueden ser aquellos procedimientos que afectan más a nuestros colectivos y para simplificarlos y para poder establecer medidas que permitan a nuestros colectivos acceder a esos procedimientos y tramitarlos sin ningún tipo de problema. No voy a extenderme más en este punto, pero sí que es verdad que ayer, preparando esta intervención, vi que, por ejemplo, la Comunidad de Murcia tiene un convenio de colaboración firmado con la propia el CERMI de Murcia, con la propia autonomía murciana de la comunidad autónoma, en la que se establecen cuáles son las medidas que el CERMI propone, el CERMI de la Comunidad de Murcia propone para que esta ley pueda aplicarse y desarrollarse efectivamente en beneficio de las personas con discapacidad y para el beneficio de la Administración, evidentemente también. Con lo cual, a ello me remito y en todo caso no hay ningún problema y se las podríamos remitir por correo electrónico. Y voy a terminar ya, que ya sé que me he pasado 3 minutos. Simplemente agradecer y volver a decir que ojalá todas las personas tuviéramos las mismas posibilidades y pudiéramos acceder y los mismos conocimientos, pero las personas con discapacidad, que son las que yo represento, no están en esa situación boyante. Pero además hay otra cuestión que no quiero que olvidemos, y es que cualquiera de los aquí presentes y de cualquier persona en la calle en cualquier momento puede sufrir una discapacidad con lo cual, simplemente con esa última frase, espero que sirva a sus señorías para una mayor sensibilización en la aprobación y en el desarrollo posterior de este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Hernández. ¿Algún portavoz?